terminar este año, mes y medio, y acabaremos parte de los hechos. Y bueno, vamos a ver algunos temas importantes todavía en este libro. Hechos 18, 22 y 23. Vamos a leerlo juntos, dice la palabra del Señor. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar ahí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Siéntese, por favor, hermano. Bueno, pues estamos por terminar parte de este ministerio de Pablo, el primero y segundo viaje misionero. Y el texto que hoy vemos, aunque son 2 versículos, tiene algunos tópicos muy importantes. Tendríamos que ver aquí que el modelo del apostolado es personas a las que se les envía desde una iglesia local para que vayan a otra cultura, a veces muy distante, para que se establezca allí el reino de Dios. Y entonces se da un modelo de equilibrio para el crecimiento de la iglesia. Si una iglesia solamente se dedica a su ministerio local, se dedica al ministerio de su comunidad, puede ganar gente a través del evangelismo y de la predicación, pero es muy corto el alcance. Hay millones de personas todavía que no conocen la palabra de Dios. Y aún en nuestros días, que hay tantos medios de comunicación, todavía hay muchísimos millones de personas que no escuchan el evangelio, que por cultura o por religión no tienen acceso a oír el mensaje de salvación. Y entonces enviamos hermanos que van a predicar la palabra, y el término bíblico correcto es apóstol. Es alguien que se envía para predicar la palabra allá, y bueno, puede durar años su ministerio mientras establece una iglesia, mientras hace contacto con la gente, y ya que se establece un grupo de creyentes, el apóstol puede quedarse allí para seguir edificando la iglesia, o lo más correcto es que regrese a su iglesia de origen, a su iglesia local, para seguir sirviendo al Señor. Decíamos esto porque hace unos 20 o 30 años surgió un llamado movimiento apostólico. Usted quizá lo conoce en las iglesias, y bueno, pues no es exactamente lo que dice la palabra de Dios. Hay algunas cosas con las que no estamos en absoluto de acuerdo, pero sí creemos lo que dice la palabra del Señor, que de entre nosotros Dios puede escoger gente para ir a predicar a otras etnias, a otras ciudades. Y quizá usted ya ha escuchado de personas como el hermano Mariano Hernández, que trabaja con nosotros en Veracruz, y ya incluso su hija y su yerno están edificando iglesias, y hay 4 iglesias allí en la Sierra Totonaca, y bueno, es muy bello ir a predicarles, ¿no? Incluso hasta nos traducen cuando predicamos allá, y la idea es expandir el evangelio en aquel lugar. Y ahí hay ahorita ya 4 templos de nuestro grupo ISEM, ahí está establecido ese ministerio. Pero también tenemos al hermano Lorenzo Cardona. Algunos recuerdan a este hermano misionero de Zacatecas, que está trabajando con los tepehuanos y está haciendo ahí una obra donde llegan normalmente 600 personas. Todos los días llegan allí para oír la palabra, a veces les da de comer todos los días, y son gente muy pobre, y bueno, pues ahí está haciendo una labor. Hay un consultorio médico, hay una escuelita, y las comunidades han ido cambiando porque el evangelio llegó a esos lugares. Ese también es un misionero, ¿no? Es un apóstol que está allí predicando la palabra de Dios. Y contamos con gente como la hermana Mirna Jiménez, ¿no? Ella tiene unos 20 años trabajando en El Paso, Texas, y en Ciudad Juárez, y ha ido a varias partes del mundo a predicar la palabra, y capacita a otros jóvenes de Jucum para que vayan a predicar la palabra del Señor. Y hace muy poquito tiempo tuvimos aquí a los hermanos Loza, ¿recuerda? Arlette y Gerardo Loza, que están en Barcelona con sus 2 hijos, y están ahorita edificando un ministerio para jóvenes en Barcelona. Y nosotros somos una de las iglesias que les apoyamos, pero eso es apostolado. Y más recientemente vino la hermana Cintia de Aguascalientes, de ISEM Aguascalientes. Ella ha trabajado en la India durante 7 años, y recordamos su testimonio, ¿no? Algunos escuchamos que ella vino y habló del Señor y cómo está haciendo una labor tremenda predicando la palabra en la India. Entonces, todas las iglesias locales tenemos la bendición de trabajar dentro de nuestra comunidad, pero también apoyar para que otros vayan a otros países o a otras etnias a predicar la palabra de Dios. Y es el modelo de Jesús. Jesús dijo: me serán testigos en Jerusalén, al tiempo que en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Muy seguramente si Jesús no viene antes, hermanos, algunos de nosotros podemos ser llamados para predicar en un lugar que ni tenemos idea, pero el Señor nos puede llevar allá a predicar, o a nuestros hijos tal vez, ¿no? Algunos de nuestros hijos que están oyendo la palabra el día de hoy, posiblemente el día de mañana vayan a un lugar a predicar la palabra del Señor. ¿A cuánto les gustaría que sus hijos fueran misioneros? Levanten la mano. Ustedes, papás, de veras, Dios les bendiga, porque no es fácil ser papá de un misionero, ¿eh? No es fácil, se van años y uno los deja de ver, y algunos los dejan de ver aquí 2 minutos y ya están histéricos, ¿no? Entonces, imagínense dejarlos de ver años, pero la idea es que van a predicar la palabra y regresan a su iglesia local para seguir sirviendo. Ese es el único modelo de lo que es apostolado. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que es un apóstol. Entonces pueden ser incluso jóvenes, ¿no? La hermana Cintia pues es soltera, todavía no se ha casado y está trabajando ya por años allá. Hay matrimonios que están trabajando por años en la obra de Dios, e incluso hay ancianos. En Estados Unidos hay muchos hermanos pastores que son ancianos y siendo ya muy viejitos van a ser predicadores a otras etnias. Entonces no hay edad ni hay límite para apoyar la obra de Dios en otros grupos, y eso se llama apostolado. Y eso fue lo que hizo exactamente Pablo. Dios lo salvó y bueno, pues camino a Damasco, recordamos cómo fue muy dramática su conversión, y de ser un perseguidor, de ser un atacante de la iglesia, se convirtió en un gran predicador y un gran escritor. Pero hizo 3 viajes misioneros, dice aquí la palabra de Dios. El primer viaje lo hizo en Asia, ¿recuerda? Porque él era asiático. Entonces fue al continente donde estaban personas de su misma raza o idioma y les predicó. En el segundo viaje, el Espíritu Santo lo dirigió a Macedonia, es decir, Europa. Entonces en Europa también predicó la palabra de Dios. Y en el tercer viaje misionero visitó iglesias de Asia e iglesias de Europa. Entonces no es un deseo nada más de viajar. Los verdaderos apóstoles no son gente que se va para viajar y estar allá muy a gusto. Un verdadero apóstol sufre mucho porque hay muchas privaciones, ¿no? Hay mucha distancia cultural, hay muchas situaciones que se sufren, incluso hay persecución, hay peligro de muerte para los misioneros, y gracias a Dios que hoy tenemos muchos hermanos y hermanas, jóvenes y ancianos y de todas las edades que están sirviendo al Señor, pero aún faltan muchos más para que se haga la labor del apostolado bíblico. Y hoy vamos a hablar de 2 compromisos de un verdadero apóstol. Aquí en Hechos 18, 22 y 23 dice la palabra del Señor que hay 2 compromisos. El primer compromiso es la comunión. La palabra griega koinonia, de ahí viene comunión para nosotros, es participar en común de todas las cosas. O sea que Dios nos llama para que participemos con otros en las cosas de la fe. Dios no tiene el plan de que una persona solita busque de Dios allí en su casa o busque de Dios a su manera. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que siempre tengamos comunión, porque allí Dios nos forma. Ahí vemos a otros hermanos y hermanas que están luchando lo mismo que nosotros, que también tienen necesidades, que también tienen situaciones difíciles y siguen adelante. Y eso nos edifica y nosotros también nos edificamos a ellos. Entonces, si usted es un genuino cristiano, tiene que amar la comunión con los hermanos. Hoy ya por la situación que vivimos, las distancias y bueno, cómo trabajamos y cómo nos desplazamos, es muy difícil que nos reunamos todos los días. Pero por lo menos si una vez a la semana nos reunimos, es de bendición, ¿verdad? Ver a los hermanos, aunque hay programas entre semana y los sábados para que la gente también tenga comunión en el Señor. Pero es muy importante que nosotros amemos ese deseo de estar con nuestros hermanos. Dice allí que el apóstol Pablo, después de que acabó su segundo viaje misionero por toda parte de Europa, llegó directamente para viajar hasta su ciudad. Entonces dice allí que habiendo arribado a Cesarea, versículo 22, subió para saludar a la iglesia. O sea, este hombre tan ocupado, este escritor, este fundador de iglesias, este teólogo, este apóstol, se daba tiempo para saludar a la gente. ¿Será importante saludar a los demás, hermano? ¿Se da cuenta que hay gente a la que no le gusta saludar? Como que no tiene mucho gusto de ver a los demás, ¿no? Hay algunos que son tímidos, hay otros que tienen complejos, hay algunos que tienen otro tipo de problemas, pero no les gusta estar en contacto con otros. Entonces, hermano querido, esta situación se tiene que ir cambiando, porque Dios nos llama a una vida de comunión. Y hay personas que son muy oscas y muy serias, y con el trato de Dios y con el tiempo en la iglesia se les va quitando. Incluso usted podrá escuchar que algunos que predican y que enseñan realmente son personas tímidas, a las que no les gusta hablar en público, pero por la obra de Dios lo hacen porque aman a Dios y aman a su iglesia. Es muy importante saludar a nuestros hermanos,
Posiblemente no tengamos la posibilidad, aún en una iglesia como la nuestra, de saludar a todos porque no hay a veces el tiempo o el espacio. Pero sí es muy importante que al menos les sonriamos, ¿no? Que sepan que los notamos, que estamos contentos de que estén con nosotros y que sepamos que queremos saludar a esa persona. Entonces, Pablo, que estaba tan ocupado, que había crecido tanto en el ministerio, fue específicamente a saludar a la iglesia que estaba en Cesarea. Cesarea era una ciudad importante, viene exactamente del nombre de César, una ciudad fundada por Herodes para los Césares, y era una ciudad muy moderna en su tiempo, era muy grande, era una ciudad pues que tenía cierta importancia. Y ahí había una iglesia establecida por el Señor. Entonces, cuando Pablo pasó por Cesarea para ir hacia Antioquía, donde él había servido al Señor, no se quedó en Cesarea descansando. ¿Qué hizo en Cesarea? Saludó a la iglesia. Entonces, es muy importante para nosotros siempre estar dispuestos a tener comunión con nuestros hermanos, ¿no? Dice que hay que viajar para llegar. No fue fácil para Pablo hacer esos viajes misioneros. Parte del problema que tenemos con los apóstoles o misioneros es que no hay fondos, porque los viajes son muy caros, ¿no? El ir a otro país, el estar allá es muy caro. Algunos incluso son misioneros biocupacionales, o sea, están trabajando en algo en el día o en la semana, y en las tardes, a la hora que pueden, evangelizan y predican la palabra de Dios. Por eso le decimos a los jóvenes, acaben una carrera profesional. El ministerio no es para huir de la carrera profesional. Hay que dedicarnos lo más que podamos para estar bien preparados en la obra del Señor. Si el apóstol Pablo no hubiera tenido la habilidad de hacer tiendas, no hubiera sostenido su ministerio. Porque también las iglesias dan ofrendas a los misioneros, pero no siempre son suficientes. Y Pablo dice que él, cuando estaba en la obra, trabajaba, ¿qué cosa? Haciendo tiendas, ¿se acuerda? Es lo que él tenía como oficio. Era un gran intelectual, pero tenía un oficio para mantenerse y ayudar incluso a otros. Entonces, casi todos los hermanos misioneros en congresos donde hemos escuchado que están, le dicen a la gente, no te quedes sin escuela, no dejes de estudiar en lo secular, prepárate, saca una carrera, por lo menos una licenciatura, por lo menos para que vayas a un país donde además de que tu iglesia te apoye, además de que tu iglesia te envíe, tú tengas cómo sostenerte para que no fracases en el ministerio. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Bueno, alguien dijo que amén, gracias, hermana. Entonces, ese es el plan de Dios, porque algunos piensan que el ministerio es como para no trabajar, como que el ministerio es para gente que no quiere hacer otras cosas, y no es así, hermano. La verdad es que es muy importante prepararnos para poder servir al Señor mejor. Entonces, Pablo era un hombre preparado, un hombre de trabajo, y nunca causó problemas económicos a la iglesia. Usted no ve a Pablo pidiendo ofrendas para él, pedía ofrendas para otros. Entonces, también un verdadero apóstol no anda pidiendo dinero. Si usted por ahí escucha gente que anda pidiendo dinero, hay que dudar de su origen y de su destino, porque no es lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Pablo viajaba, gastaba, tenía muchos conflictos, pero todo lo sustentaba con su trabajo. Así es de que, hermanos jóvenes, si alguien quiere ser misionero, acabe su carrera primero y después se va a un instituto, o aquí en la iglesia tenemos instituto. Aquí les regalamos la preparación y no todos la toman, ¿no? Aquí se las regalamos, estamos dándole las mismas materias que tenemos en un instituto bíblico. Aquí tenemos 3 niveles de estudio, los domingos en la mañana, sábados en la tarde, y poca gente viene, pero queremos prepararle. Y si no quiere prepararse aquí, se va a un instituto, porque los que van a servir a Dios también tienen que prepararse. ¿Se da cuenta que hay mucha gente que no está muy preparada? A veces Dios les usa y todo, pero no están muy preparados. Y por eso hay problemas de herejías, problemas de mal manejo de las iglesias, porque no hay una preparación a fondo. Entonces hay que tener las dos preparaciones, la preparación académica mundana y la preparación espiritual o ministerial en un seminario bíblico. Y hay muchos seminarios buenos, y entonces la gente se prepara para servir al Señor. De manera que esto nos orienta, ¿no? A los que queremos ser siervos de Dios, hay que prepararnos, hay que estudiar, hay que saber hacer algo, además de estar en el ministerio. Porque no siempre el ministerio nos sostiene, ¿sabe? A veces el ministerio, en vez de que nos sostenga, hay que dar, porque a veces no alcanza en la iglesia, a veces no alcanza aquello. Hay gente que tiene la idea de que los ministros ganan mucho dinero, y mire, eso es falso. Si una iglesia es muy grande, ministerios así muy multitudinarios, posiblemente ahí haya fondos, pero en la mayoría de las iglesias casi siempre andamos en números rojos, y tenemos que buscar la manera, tanto los ministros como las iglesias, para sacar adelante el ministerio. Entonces es muy importante que veamos que en la comunión hay ciertos requerimientos. Si a usted no le gusta saludar, aprenda a saludar, porque en la obra de Dios es muy importante que la gente se sienta bienvenida, ¿no? Pablo fue a saludarlos. Dijo, vengo de un viaje, he gastado mucho, he estado muy cansado, pero vengo a saludarlos. ¿Qué tal?
Hay algunos que ni se levantan para saludar, ¿verdad? Están tan cansados ahí que ni saludan. Y este hombre cansado y con viajes y desgastado en lo económico, saludaba a las iglesias. Entonces es muy importante que también los que quieren servir al Señor sean gente amable, sean gente hospedadora, dice Pablo a Timoteo, ¿no? Sea gente que trata bien a los demás. Ahora dice, y luego descendió a Antioquía. Y esta frase es muy importante porque ¿alguien recuerda qué pasaba en Antioquía? ¿Qué relación había entre Pablo y Antioquía? ¿Alguien se acuerda? Bueno, así es la iglesia que lo mandó como apóstol. Y ese concepto que vamos ahorita a meter, hay varios conceptos importantes y muy prácticos para la obra de Dios, es su iglesia local. Pablo originalmente era de Tarso, una provincia llamada Cilicia, era asiático, pero luego él vivió en varias ciudades importantes, incluida Jerusalén, donde estuvo a los pies de un gran maestro que se llamaba Gamaliel, ¿recuerda? Dice esto Pablo en su testimonio. Entonces era un hombre muy preparado. Y Pablo entonces tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero cuando es salvo, empieza a prepararse en lo espiritual. Y eso es muy importante que lo notemos. La preparación requiere tiempo. Hoy día las gentes quieren todo automático, ¿se ha fijado? Dicen, dame la preparación en 2 minutos. ¿Usted cree que vamos a prepararle en 2 minutos? Para nada. O sea, realmente no sirve 2 minutos de nada, nada más es apenas un preámbulo, ¿no? Pablo estuvo 14 años, después de que se convirtió, estuvo 14 años, dice, en Arabia. Fue a algún lugar donde estaba solo, donde estaba preparándose, y allí estuvo aprendiendo de la palabra de Dios. Y después estuvo con Bernabé. Entonces, un buen líder tiene que aprender de otros. Hay gente que quiere llegar ya con la mesa puesta y que le sirvan, ¿no? Dice, yo soy aquí el líder. Recuerde que en Cristo, que estamos en Cristo somos servidores. No somos dueños de la iglesia, ni mandamases, ni nada de eso, somos servidores. Y Pablo tuvo que aprender de Bernabé. Decíamos en semanas pasadas que era un hombre muy noble, un levita de Chipre, un hombre que sí recibió a Pablo, que lo tuvo en comunión y lo recibió cuando nadie creía en él y lo estuvo preparando. Pero después de que Bernabé prepara a Pablo, 14 años preparándose solo y otros 3 años con Bernabé, ¿cuántos van? 17. O sea, ¿hay que prepararse o no hay que prepararse? Hay mucha preparación. Si este intelectual se tardó en preparar 17 años, nosotros que somos promedio o que aspiramos a ser promedio, imagínense nada más cuánta preparación nos falta. Y esa preparación nos la da la iglesia local. Prepárese en su iglesia. La iglesia no nada más es emoción, no nada más es brinco y salto, la iglesia es preparación. No juzgamos ninguna liturgia, pero es muy importante que haya preparación en la iglesia, porque si hay muchas cosas y no hay preparación, esa iglesia está con un problema. Necesitamos capacitar a la gente para que sirva al Señor. Y cuando Pablo ya estaba preparado en esos años, en lo espiritual, en lo académico, reflexionando con Dios, dice que Bernabé vio una necesidad en Antioquía. Era en Siria, donde ahorita hay tanta guerra siria, la parte norte de Jerusalén, en ese país que se sigue llamando Siria, había una necesidad espiritual. Y había una ciudad llamada Antioquía. Y le dijeron a Bernabé, se están convirtiendo los gentiles, pero no hay quien les predique la palabra de Dios. ¿Sabe que los siervos de Dios se mueven por necesidad? No es tanto por revelación, ni por un llamamiento espectacular. Hay que ver la necesidad. Hay que ser más sencillos en las cosas de Dios. Vio una necesidad. No hay quien les predique, no hay quien les enseñe en Antioquía de Siria, y había 2 personas muy preparadas, Pablo y Bernabé. ¿Qué hicieron? Se fueron a Antioquía. Y cuando llegan a Antioquía, sirven a Dios varios años preparando a los demás hermanos. Entonces, el modelo de Dios siempre es preparación, 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 capacitación. Porque de esa manera se forma el carácter, se forma en lo espiritual, lo académico, lo ministerial. Es muy importante que le dediquemos tiempo a la formación. Entonces, en esa iglesia de Antioquía, Bernabé y Saulo fueron 2 de los 5 o 6 grandes líderes que estaban al frente, según Hechos 13, y dice ahí en la palabra de Dios que que dedicaron a predicar y enseñar. Entonces, es muy importante que los que estamos en la obra de Dios, que hagamos predicar y enseñar. Podemos hacer muchos ministerios, podemos tener muchos gustos, algunos tenemos habilidades o talentos o carreras profesionales o oficios que nos dan una habilidad para hacer algo. Y hay que hacer ese algo, no deje de servir. Pero aparte de hacer cualquier cosa, predicar y enseñar es la base de todo ministerio cristiano. Todo lo que se hace en cualquier iglesia, la base es predicación y enseñanza. ¿Qué hacía Jesús? Predicaba, enseñaba y sanaba. Entonces es muy importante que haya la labor de predicación, enseñanza y los dones del Espíritu Santo, el fluir del Espíritu Santo entre nosotros, y la iglesia funciona muy bien. Y eso estaba pasando exactamente en Antioquía. Entonces Pablo, aunque no era su ciudad local, sí fue su iglesia local.
por años de estar con Bernabé allí, amaban a los de Antioquía y cada que tenían un viaje misionero pasaban a su iglesia local y se quedaban un tiempo para estar siendo formados en la obra de Dios. Fíjese que la pasión de Pablo no era exactamente estar en la iglesia local. Él tenía la pasión de hacer misiones. Gran parte del tiempo que él dedicó a la obra de Dios, que son 25 o 30 años, lo que él sirvió al Señor, era hacer misiones, viajar, establecer iglesias, evangelizar a los que no conocen de Dios. Pero siempre entre sus viajes iba a su iglesia local. ¿Y qué hace en la iglesia local? Fíjese que no descansaba, se quedaba predicando y enseñando a los de la iglesia de Antioquía. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Que el modelo de Dios para la iglesia es que siempre estemos sirviendo en la predicación, en la enseñanza y en comunión con nuestra iglesia local. Algo que algunos hermanos que saben del tema dicen: en la iglesia se perfecciona nuestro carácter, porque algunos somos muy solitarios, ¿no? O somos muy, pues muy especiales para no tener mucho contacto con los demás, pero el estar en contacto con otros nos hace más humildes. ¿Qué tal esperar en la fila? ¿A quién le tocó hoy esperar en la fila para el desayuno? ¿Le tocó? Ahí se forma el carácter, ¿no? Porque todo es automático y me tienen que dar y yo soy aquí primero y tengo prisa. No, algunos hermanos que están en el ministerio pues pasan y se les da lugar porque van a estar aquí en la alabanza o algo, pero todos estamos ahí formados, ¿no? ¿Qué tal cuando usted ve a alguien que no le gusta mucho cómo sonríe o cómo no sonríe? Hay personas que son difíciles y esa persona difícil nos da humildad, porque yo tengo que amar a esa persona que no me gusta mucho, pero que sí le gusta a Dios porque Dios la salvó, y entonces yo tengo que amar a esa persona. Escuchar con paciencia una clase. A muchos nos gusta dar clase, pero no nos gusta escuchar clases. Y cuando alguien está dando clase, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que escuchar. Y por favor, evite la actitud soberbia de decir, yo ya me lo sé, porque no se lo sabe. En realidad hay muchas cosas que hay que repetir, que hay que ratificar o que hay que cambiar de lo que según creemos que ya sabemos. Entonces hay que estar escuchando una predicación o una enseñanza, ¿no? ¿Qué tal cuando hay una necesidad? Yo llegué pensando que alguien iba a orar por mí, pero me tocó orar por otro. Y a veces Dios me forma con eso. No eres tú solo, no nada más es tu necesidad. Hay otros muchos hermanos que tienen necesidad y ahí la comunión nos forma. Entonces, ame a la gente, aunque le parezca difícil. Esta gente le enseña que usted todavía tiene necesidad de amar a todos hasta que llegue el día en que los quiera a todos, en que ame a todos y diga, yo amo a mis hermanos, a los que son de una forma, a los que son de otra forma, a los que son como sean, yo los amo, nada más porque están en Cristo, nada más porque Dios les ama y les salvó. Entonces, Pablo en su trabajo con la iglesia de Antioquía enseñó la relevancia de la iglesia local. Ahora, nosotros tenemos que ir entonces a ver la necesidad de la comunión con nuestra iglesia local. Fíjese que hay una tendencia hoy a la comodidad, ¿no? Siempre ha existido, pero hoy se da superlativa. Todo el mundo quiere las cosas cómodamente. Y hay gente que dice, yo no quiero ir a una iglesia local, me queda lejos. Mire, a Jesús le quedó del cielo a la tierra y vino. Y algunos decimos, me queda lejos la iglesia. Hermano, haga el esfuerzo de ir a su iglesia. Ahora, si le queda muy lejos una, vaya a otra que le quede más cerca, pero no deje de ir, porque hay muchas personas que dicen, no, yo ya sé del Señor. Sí sabe del Señor, pero no está siendo discipulado y discipulando a otros. Se pierde el tiempo y la bendición cuando alguien deja de asistir a su iglesia local. Sí es cierto que es difícil, a veces nos pasan problemas, a veces no hay dinero o hay muchos problemas, pero si vencemos esto, el amar a la iglesia local nos va a dar una gran bendición en el Señor. Tan solo piense en esto, hay muchos lugares donde no hay iglesias locales, la gente tiene que reunirse donde puede y como puede. Hace algunos años un hermano apóstol decía un testimonio de dos personas que se convirtieron en Egipto. Usted sabe que la cuestión religiosa ahí es muy difícil, ahí está prohibido cambiarse de religión. De hecho, en su credencial personal de identificación dice su religión. Y si no dice la del país, usted está en problemas, porque no es alguien bienvenido ni bien visto. Entonces este hermano predicó la palabra y a través de la radio, en aquellos tiempos llegó la señal a una cabañita, y ahí estaba un egipcio escuchando la palabra y se convirtió a Cristo. Y le escribió una carta, cuando escribíamos por carta, ¿no? ¿Se acuerdan de las cartas? Escribía por carta, le dice, pastor, soy fulano de tal, me convertí a Cristo. Y el pastor le dice, no puedo ir a tu país, está prohibido, pero yo oro por ti y Dios te bendiga. Y un año después le dice, hermano, ya gracias a Dios gané a otro egipcio para Cristo. ¿Qué hizo él? Predicó. No tenía iglesia local, no tenía pastores, no tenía lo que aquí tenemos, que a veces no nos da mucha importancia, pero Dios usó a este hombre. Y después le dijo, hermano, ¿quién lo bautiza a él y quién me bautiza a mí? ¿Qué cree que le dijo el pastor? Pues tú lo bautizas a él y que él te bautiza a ti, porque no hay más gente. Y gracias a Dios, allí hay un foquito de esperanza en un país donde no es bien visto él,
evangelio. Entonces, ¿qué tal? ¿Será importante la comunión o no, hermano? Es muy importante la comunión. Que usted llegue y escuche a alguien que ya estudió, que ya preparó una clase, que ya preparó una alabanza, que preparó una predicación, es una grande bendición. Pero usted también tiene que darle ese mensaje a otros. Y tenemos entonces que aprender qué importante es que yo tenga dónde reunirme. Quizás, aunque usted pueda parecerle difícil de creer, si nos vamos a otro país por alguna circunstancia donde no hay iglesia, extrañaríamos a nuestra iglesia local. Diremos, ¿cómo me gustaría ir a reunirme con mis hermanos? ¿Cómo me gustaría ver a los niños, a los jóvenes, a los hermanos que tanto amo, pero no los puedo ver porque estoy en otro país? Entonces, hermano, valore la iglesia local. Es muy importante que usted esté en su congregación. Ahí se da una visión evangelizadora. ¿Dónde aprendió Pablo a servir? Pues en su iglesia local. Si se hubiera quedado él solito por allá, no aprende. Era muy inteligente, pero necesitaba a Bernabé y a Timoteo y a Silas y a todos los demás para aprender con ellos la obra del ministerio, ¿no? Entonces, qué importante que le demos a la gente un valor y le saludemos con amor. Cuando alguien venga con usted, si usted es un siervo de Cristo, lo tiene que recibir. Algunos somos un poco hoscos, ¿no? Incluso hasta maleducados. Y no está bien que hagamos eso en la iglesia, porque la gente viene con una necesidad. Si le hace una pregunta, si le pide algo, hágalo con amor. No nos quita nada contestarle a alguien una pregunta, ¿no? Claro, a lo mejor tenemos clase o tenemos que ir a predicar algo. Hermano, ¿me permite? Cuando acabe de predicar lo atiendo. O tengo que ir a dar una clase, pero en cuanto yo pueda le atiendo. ¿Se puede o no se puede? Y esa persona se siente contenta. Y no que usted diga, no me busque, estoy muy ocupado. Hay gente que es ocupadóloga, ¿no? Siempre andan ocupados. ¿Quién sabe en qué? Ni ellos saben en qué tampoco. Pero entonces es muy importante que aunque estemos ocupados, siempre le demos a la gente una sonrisa, le demos una palabra de afecto, de amor y decirle bienvenido. ¿Qué tal decirle a alguien, qué bueno que está con nosotros, ¿no? Porque a algunos parece que le decimos, qué malo que está con nosotros usted hoy, ¿no? Si le cae mal a alguien y decirle eso a alguien es horrible, hermano. ¿Le ha pasado a usted que le digan, pues ya llegó usted, hermano, no lo esperábamos, pero pues pásele, ¿no? Se siente muy feo. Si quiere nuestro testimonio luego se lo damos, no podemos ahorita, pero sí nos ha pasado, sí nos ha pasado. Pero aunque no nos dé la bienvenida, seguimos sirviendo al Señor. Pero usted no haga eso con otros. Dígale bienvenido, qué bueno que está aquí. Mire, desde los niños, si los vemos y les decimos, qué bueno que estás aquí, Dios te bendiga, nos da gusto que estés aquí hoy. Desde pequeños se sienten bien, dicen, aquí me quiere. Pero si usted le dice, hazte para allá, chamaco, pues hermano, ¿usted cree que ese niño va a crecer con algún afecto por la iglesia? Se va a hacer para allá cuando sea chamaco. Entonces, no haga usted ese tipo de barbaridades. Hay barbaridades entre nosotros espantosas. Estamos en Cristo, pero nos falta mucha formación, nos falta mucha educación, nos falta mucho amor por los demás. Y decirle a la gente, bienvenido. A los jóvenes también, a los adultos, a los ancianos, a toda la gente. Incluso a Timoteo Dios le dice a través de Pablo, saluda a las hermanas como a tu mamá. A las hermanas que son grandes de edad, dale un abrazo y un beso porque es como tu mamá. A las jóvenes, respétalas porque están de tu edad. Y a las niñas, respétalas también. Pero a todos tienes que saludarlos con amor. Entonces, es muy importante que aquí en la iglesia siempre tengamos esa actitud de afecto y de amor por los demás. Ahora, cuando la gente llega al evangelio, llegamos muy raros, ¿no? Recuerda que algunos llegamos a Cristo aquí y olíamos como azufre, ¿no? ¿Sí se acuerda o no se acuerda? Porque usted ve a los nuevos hoy, ay, este nuevo, mira cómo viene nuevo. ¿Y usted cómo llegó? Nadie llegó así muy lindo y muy cristiano, ¿no? Llegamos horribles al evangelio, pero el Señor nos ha ido cambiando. Dicen, algunos nos falta todavía mucho, decimos, ¿no? Pero nos está cambiando. Entonces, al que llega así todo raro y todo extravagante, recíbalo con amor. Porque en la iglesia tradicional a veces los menospreciamos. Decimos, siéntese para atrás porque usted no viene bien vestido. Hágase para allá porque usted no tiene una buena apariencia. Imagínense qué sentimiento queda en esa persona que llega a oír del evangelio y lo maltratamos. Entonces, hermano, no trate mal a la gente. ¿O Jesús le hizo eso a alguien? ¿Le dijo, vete para allá por tu aspecto? ¿Le dijo, vete por allá porque estás enfermo, porque estás sucio, vienes mal? No, dijo, bienvenidos todos. Se sentó a la mesa con ellos, les bendijo. Y así tiene que ser la iglesia genuinamente cristiana. La comunión demanda que yo ame, que yo entienda, que yo escuche, que yo salude, que yo programe con la gente una cita y les atienda bien. Porque es muy importante que ellos se sientan parte de la congregación. Entonces, esto Pablo lo hizo, fue a saludar a la iglesia de Cesarea. No era parte del viaje misionero, no tenía un proyecto muy grande de predicación o enseñanza, nada más llegó a saludar. Yo creo que a algunos de nosotros nos haría bien ir a saludar a alguien, aquí de la iglesia local, visitarle, si alguien se enferma, hermano, voy a verle qué le pasó, se accidentó, lo operaron, quiero nada más visitarle.
Algunos decimos, ¿y qué le digo? Mire, aunque no diga nada, nuestra sola presencia, el saludo, vale mucho más que 1000 palabras y que 1000 predicaciones. Entonces, es muy importante atender a la gente. Ahora, ¿qué tan importante es la iglesia local? Hoy tenemos la lucha con los medios masivos de comunicación. Tenemos ya la percepción de que algunos cristianos saben más lo que les dicen en la tele o en la internet que lo que les dicen en su iglesia local. ¿Cómo ve? ¿Estará bien eso o estará mal? Porque llegan con cada cosa. Dicen, hermano, es que Dios, esto es así. Y hermano, ¿dónde escuchó eso? Aquí en la iglesia no lo programamos. No, es que por ahí lo pesqué. ¿Verdad? Sí, por ahí lo pescó, pero esa televisión, ese internet lo edifica usted. No estamos en contra. Está bien que se edifique entre semana. De hecho, escuche palabra de Dios. Sería bueno todos los días. Predicaciones, enseñanzas. Hemos dicho, hay algunos pastores que le podemos recomendar. Hasta de esta iglesia hay como 100 predicaciones ahí y nadie las busca. Le decimos, bueno, hermano, escuche palabra de Dios, pero el domingo váyase a su iglesia local, porque hay gente que dice, no hombre, ya en la mañana escuché a Yerok Lee desde Corea, y ya escuché al hermano fulano, al hermano Hugo Solís de Costa Rica, ya escuché al Lucin de México, ya escuché a todos, y el hermano fue a su iglesia local, y dice, ay no, es que me levanté tarde, como el domingo hay barbacoa, hermano, a mí me encantan las ovejas del Señor en barbacoa. No sé si los que se rieron les ha pasado o nada más están pensando en otro. Entonces, aunque usted escuche esos grandes predicadores, esos grandes evangelistas, tiene que ir a su iglesia local y estar en su programa, porque ahí es donde le van a dar doctrina. ¿Ya detectó que hay algunos errores doctrinales en la televisión y en internet? ¿Ya lo detectó o usted se lo cree todo? Como decíamos hace 15 días, los de Berea, ¿no? Los de Berea verían. Ese hermano Pablo es muy grande, pero lo que predicó no estamos de acuerdo. Y Pablo tenía que demostrarle lo que predicaba. Y eso es lo que tiene que pasar en la iglesia. Entonces es muy necesario que usted siempre vaya a su iglesia local. ¿Qué pasa en la iglesia local? Somos una congregación, o sea, nos reunimos. Usted en su devocional personal lee su Biblia, ora a Dios, canta o llora, haga lo que usted quiera. Esa es la adoración personal. Pero aquí en la iglesia local es comunitario. Yo no puedo hacer lo que yo quiera porque puedo molestar a mi hermano. ¿Qué tal si yo tuviera el gusto de brincar aquí entre las bancas ahorita? Algunos se molestarían tantito, ¿no? Dirían, ay hermano, hágase para allá porque yo estoy aquí sentado. Entonces yo no puedo hacer eso. Tengo una comunión, tengo una alabanza, levanto las manos, trato de no con el codo molestar al otro. Eso es comunión. Entonces es muy importante que usted se deje formar en esa comunión. ¿Se ha dado cuenta que hay gente que luego nos estorba? Algunos que, bueno, cuando queremos ver lo que está aquí en la pantalla, no, la hermana no me deja ver. Hermano, aún así, nada más hágase de ladito y ya puede ver. Pero diga, ay, esa hermana, para que mejor que ni venga, llévatela, señor, o te la mando. No, no se le ocurra hacer eso, ¿verdad? Yo te la voy a correr. No, no haga eso, hermano. Si viera qué trabajo es que alguien venga a la iglesia para que usted los corra, pues no, ¿verdad? Bienvenida, hermana, no me dejó ver nada, ni le diga nada de eso. Mejor dígale, hermana, qué lindo que vino. Estaba usted en un buen lugar. Bueno, ya con eso, ¿no? En la iglesia también hay disciplina. A muy poco nos gusta la disciplina. Disciplina literalmente quiere decir poner bajo tensión. Eso significa poner bajo tensión, como poner tenso un lazo. Eso significa disciplina. ¿Será necesaria la disciplina? Pues sí, sin exagerar, ¿verdad? Sin lastimar a nadie, pero hace falta disciplina. Corregir ciertas cosas, enseñar ciertas cosas. Todos estamos en un proceso de formación. ¿Y sabe cuándo va a acabar ese proceso? Hasta que muramos. Que algunos decimos, yo quiero llegar al día en que ya sea perfecto. ¿Se va usted a morir, hermano? Porque nadie es perfecto. Aún los ancianos seguimos aprendiendo y decimos, estoy ni a la mitad del camino. Estoy lejísimos porque Dios tiene tan vasto campo para que yo aprenda que jamás diré, ya sé mucho, yo aprendí mucho, ya hice mucho. No, hermano, es apenas un poquitito lo que usted hace. Grandes hombres como Pablo dijo, apenas empecé a servir al Señor y fundó ¿cuántas iglesias? Y dice, apenas estoy sirviendo, me falta mucho. Y los que no hemos hecho nada, hay que hacerlo, ¿no? Pero con una buena actitud. Hay disciplina. También es donde Dios añade a los que quieren ser salvos. Qué bueno es ver que la gente llegue para ser salva. El día de ayer platicaba con la hija de una pastora, de aquí muy cerca, y me decía, hermano, mi ministerio no es predicar ni enseñar. Yo quiero recibir a la gente. O sea, bueno, como recepcionista, dice, más allá. A veces cuando en la iglesia llega gente nueva, nadie platica con ellos. ¿Se ha fijado ese mal? Dice, no, pues es que quién sabe de dónde venga. Y algunos en vez de acercarnos nos alejamos. Decimos, no me vaya a contagiar de algo, ¿verdad? Mejor me hago para atrás. No contagia nada, acérquese con ese nuevo.
y dígale bienvenido. ¿De dónde viene usted? Oiga, qué bueno que nos acompaña. ¿Cree que eso ayuda a la iglesia o no ayuda? Claro que sí, pero si le hacemos cara y nos hacemos para atrás o le decimos quítese de mi fila, hermano, por favor, tenemos que ser muy amables con ellos, ¿no? Y decirle bienvenido. Entonces, qué bueno que aprendamos a ser gente que saluda, gente que platica con los demás, ve que necesitan, algunos hasta orar por ellos, ¿no? Dicen, tengo una necesidad, ¿puedes orar por mí? O sea, ahorita que estamos en oración, véngase, vamos a orar. Se puede, porque hay gente a la que le encanta decir no, pero Dios dice que sí. Entonces digamos sí, vamos a orar por usted. Tengo una necesidad, no entiendo esto, me falta un consejo. Usted lo puede hacer. Por supuesto, en la iglesia hay pastores y maestros y diáconos y gente que lo puede hacer, pero aquí todos somos una iglesia de siervos. Todos podemos servir recibiendo a la gente, haciéndola sentir bien. Otra cosa más que se da, aquí se dan las manifestaciones del Espíritu Santo. Las iglesias pentecostales tenemos la bendición de que eventualmente hay dones del Espíritu Santo que fluyen. Hay algunas iglesias que no están de acuerdo con eso, pero nosotros creemos que sí. Alguien habla en lenguas, hay un mensaje en lenguas, hay una sanidad, hay un milagro, hay alguna profecía, hay muchas situaciones aquí. Y hermano, es ahí donde Dios nos forma y somos bendecidos viendo cómo el Señor fluye, no a través de uno, a través de varios de nosotros y de muchos de nosotros. Lo mejor sería a través de todos nosotros, ¿verdad? Que haya el fluir del Espíritu Santo. Entonces aquí se dan las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Cuándo usted escuchó hablar en lenguas a alguien? Fue en la iglesia, ¿no? Usted vio a alguien y dijo, ay, esta persona, ¿qué le pasó? ¿O por qué habló así? Y luego viene con los pastores y dice, hermano, ¿qué le pasó a tal persona? ¿Se enfermó? No, no se enfermó. Es una manifestación, y ya vamos a la Biblia, Hechos 1 de Corintios 12 y 14, y ahí viene cómo deben de usarse los dones en la iglesia. Y surgen cosas, ¿no? Es muy importante también aquí aprender doctrina. Hermano, ¿usted es un discípulo o no? Porque dice la palabra que todos somos discípulos. No hay nadie aquí que diga, yo ya soy el gran maestro. Todos somos pequeños discípulos. Y aquí en la iglesia aprendemos doctrina. Pero cuando usted no viene, no aprende. Aunque ya venga de una iglesia o algo aprendió, todavía hace falta aprender más. Y fíjese, algo muy delicado. Hay que corregir algunas doctrinas que aprendimos en otras iglesias. También ya se dio cuenta usted de eso, que algunas cosas que nos enseñaron en alguna iglesia no eran muy bíblicas o estaban mal interpretadas y después alguien nos corrigió en la enseñanza. Y entonces tenemos que aprender a corregir algunas cosas que pensábamos que estaban bien y finalmente no estaban tan bien. Ahora, también aquí tenemos que capacitarnos para el ministerio. ¿Dónde usted puede aprender a ser apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro? En la iglesia local. Porque ahí están algunos que ya lo están haciendo. A lo mejor bien, a lo mejor mal. Lo más seguro es ambas cosas, pero de ellos podemos aprender. Y si yo quisiera un día ser apóstol, si veo a un hermano o hermana que está en el ministerio, ya aprendí que viaja, que cuesta, que es difícil, pero que hay una grande bendición. ¿Dónde lo hago? En la iglesia local. Eso no se hace en televisión, ni en internet, ni en ningún medio electrónico. Se hace viendo la experiencia de Dios a través de la iglesia local. Hay muchas personas, hermano, que podemos visitar a otras iglesias, ¿verdad que sí? No estamos en contra de que usted visite otra iglesia. Nada más estamos en contra de que hay cristianos que van un domingo a una iglesia, otra iglesia, otra iglesia, y andan por todas las iglesias del templo, del pueblo, hasta que ya ubican una. Bueno, si a veces hay problemas, usted se puede cambiar de iglesia, pero no deje de asistir a una iglesia local. Y como hemos dicho, no hay ninguna iglesia perfecta. Cuando uno llega de visita, todo se ve perfecto, ¿se ha fijado? Cuando usted no conoce la iglesia local, todos se ven muy bien hasta que los empieza a conocer. Y se da cuenta que en pequeñas o en grandes iglesias hay gente muy linda y hay gente muy difícil en todos los medios. Entonces tenemos que aprender a amar a la gente con la gente que es linda y la gente que no es tan linda. De todos modos, tenemos que estar allí amando la comunión. Se da mucho el servicio, la alabanza, se da la predicación, la enseñanza, la oración. Hay muchas actividades que son muy importantes. Para concluir este punto, 4 aspectos a evitar en la comunión. 4 cosas que usted no debe de hacer. ¿Cuáles cree que sean? Número 1, ponerle tropiezo a alguien. O sea, estorbar a otro, hablar mal de él, verlo feo, decirle algo ofensivo. Eso nunca lo haga, porque hay quienes se dan la facilidad de hacerlo. No ponga tropiezo a nadie. Siempre ayude a que los demás vengan, no a que dejen de venir. Lo segundo es murmurar. Todos entendemos qué es murmurar, ¿no? Entonces, es hablar mal de una persona, sobre todo cuando está ausente, con el propósito de estar en contra de ella. Si usted tiene algo en contra de alguien que dice la palabra, búscalo tú. Hay gente que dice, que el pastor vaya. No podemos, primero vaya usted. Porque el modelo de Jesús es ese, que las personas que tienen una controversia solas traten de arreglarla. Ahora, si esas personas solas no lo arreglan, entonces sí pueden ir los pastores o la iglesia en general a arreglar un problema que a veces se dan en las iglesias. Pero lo primero es que usted puede hablar, no murmure de nadie.
No enseñe a hablar mal de los demás porque sus hijos van a aprender. Nuestros hijos escuchan que murmuramos y aprenden a murmurar de los demás. Entonces no murmure de nadie. Si tiene algo contra otro, platíquelo, arréglelo o busque cómo solucionar. Lo siguiente es la parcialidad. O sea, darle valor a la gente que es rica o que huele bonito, que está linda, y poner a un lado a los que están en el lado opuesto. Entonces no podemos hacer acepción de personas. Aquí todos somos bienvenidos, ¿de acuerdo? ¿Ya se dio cuenta de que aquí todos somos iguales? ¿Sí? ¿Somos iguales o no somos iguales? Sí, somos iguales aquí todos. No hay otra cosa. Hay ministerios, hay espacios, hay tiempos, pero esto nada más es para servir al Señor. En lo esencial somos todos exactamente iguales, porque somos hijos de Dios. No hagamos a unos pocos o a otros lo hagamos mucho. Y lo siguiente es el protagonismo. La cuarta cosa que usted no debe hacer es ser protagonista, el yo. Yo quiero estar, yo quiero hacer, yo quiero ir, yo quiero hacer, que me vean a mí, que yo sea el principal. Eso no está bien. Imagínense que hay algunos que cuando van a una presentación de un niño, quieren ser el niño. ¿Eh? Otros cuando van a una boda, quieren ser la novia. Ahora, cuando van a un funeral, ¿qué querrán ser el muerto? ¿O usted quiere ser así o no? No. A veces es usted, a veces son otros. En la iglesia local así es. No siempre soy yo. Ni lo que yo diga que me vean, ni lo que yo hago como a mí me gusta. No, hermano, es para los demás. Dice un principio muy importante, Pedro, no se apacienten a ustedes mismos, hablando a pastores. Dice, o sea, no hagan las cosas a su gusto. Porque un pastor o un obrero o un misionero que hace las cosas a su gusto, estorba a los demás. Porque no siempre el gusto mío es el gusto de los demás. ¿Ya se te cuenta qué gustos tan distintos tenemos para todo? Y uno dice, ay, ¿a usted le gusta eso? Ay, yo pensaba que no le gustaba eso. Pues sí le gusta algo. Entonces, aún en el ministerio, en el estilo, en lo que hacemos, no es al gusto de usted, es para edificación de todos. No para puros jóvenes, no para puros ancianos, es para todos. Entonces, no hagamos parcialidad. El segundo compromiso de un verdadero apóstol, ya vimos la comunión, el segundo se llama confirmación. Y no se refiere a una ceremonia, confirmación. Hechos 18:23. ¿Qué es confirmar? Confirmar es hacer fuerte, establecer o ratificar. Es muy posible que los que hoy estamos aquí en Cristo, cuando nos evangelizaron, no hicimos caso, ¿verdad? No sé si alguien aquí es muy noble y a la primera que lo evangelizaron quiso creer. Es raro, ¿eh? Hay que levantarles un monumento. Casi todos nos resistimos. Decimos, yo no quiero cambiar de religión, yo no quiero ser de ese grupo, a mí no me interesa, yo a Dios lo sigo a mi manera. ¿Ya? Estoy en contra de esos grupos. Casi todos dijimos algo así, pero hubo alguien tan noble que se dedicó a seguirnos visitando. Todos los que estamos aquí somos producto del amor de alguien que nos visitó a pesar de nuestra cara. Y no volteé a ver a nadie. Que nos visitó a pesar de que le dijimos, no tengo tiempo, no me interesa, no estoy interesado ahorita, después tal vez algún día. A pesar de eso, nos siguieron visitando y amando. ¿Qué tengo que hacer yo? Hacer lo mismo. Y no nada más los pastores o la gente que está dedicada de tiempo completo. Todos tenemos que dedicarnos a confirmar a alguien. Cuando alguien deja de asistir, cuando alguien deje de venir a la hora de Dios, hablarle por teléfono, amarle, darle un saludo, porque nos preocupa su vida, ¿sabe? No queremos que se pierda. Y Pablo, que fundó tantas iglesias, se dedicaba a confirmar. Por eso regresaba en un segundo viaje y hasta en un tercer viaje para que la gente se afirmara en las cosas de Dios. Muchos de nosotros, un alto porcentaje, está aquí porque alguien nos confirmó, porque alguien se dedicó a volver a ir, a volvernos a visitar, a volvernos a hablar. Dice ahí, después de algún tiempo, versículo 23, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia. Estuvo en la iglesia local, ya dijimos, la iglesia local es importantísima, no deje de reunirse en su iglesia local. Si puede, no nada más el domingo en la mañana, venga hasta entre semana. Aquí las damas se reúnen los miércoles, ¿no? Las que pueden, ya son 25 mujeres, están aquí los miércoles a las 10 de la mañana. Si usted puede, hágalo. Si no puede, ore por ellas, pero reúnase en otra actividad. O algunos venimos los sábados. Aquí tenemos horas los sábados para platicar, para dar doctrina, para hablar de temas. Y bueno, son muy poquitos los que vienen. La reunión fuerte es el domingo en la mañana. Pero bueno, usted por lo menos reúnase los domingos en la mañana. Pero desde las 10, ¿no? No desde las 10 para las 2 o algo así, no, desde las 10 de la mañana hay programa. Recuerde, la iglesia no es algo que hacemos porque no tenemos otra cosa que hacer, todo tiene un propósito. En la formación, en el ministerio, en el servicio, todo tiene un propósito. Entonces, dedíquese a estar en su iglesia local. Pero después de que estuvo Pablo en Antioquía, su iglesia local, dice que salió
recorriendo regiones. Se fue por Frigia y se fue por Galacia. O sea, visitó muchas ciudades. Es el tercer viaje misionero. ¿Para qué viaja un apóstol? Para confirmar a la gente. Fíjese, hay una falla que a veces tenemos. Algunos pensamos que porque alguien hace una oración de fe, ya se convirtió. ¿Cómo ve? ¿Será cierto? Yo creo que no. No sé cuántos de los que estamos aquí seguimos a Cristo desde la oración de fe que hicimos. Pero a veces hicimos la oración de fe y después fue feo porque no entendimos, no seguimos, no quisimos y no se pudo. Entonces, a veces es muy dudoso decir que alguien hizo la oración. Qué bueno, hay que hacer la oración, pero no todos los que hacen la oración son convertidos. O no porque hicieron la oración ya son cristianos. No, hermano, hay que quitarnos esa idea. No es así. Hay gente que por pena dice que sí, o por quedar bien con otro dice que sí, o alguna cosa, ¿no? O para que ya lo dejemos en paz. Dice, si acepto a Cristo, ¿me dejas en paz? Sí, acepto. Entonces, y algunos dicen, gloria a Dios. Hermano, no fue gloria a Dios, ya quiere que usted no lo evangelice y usted cree que ya se convirtió. No, no es así. Qué bueno fuera que se convirtieran todos los que dicen que sí, pero no es así. En la práctica es muy poco el porcentaje de la gente que con la oración de fe ya se entregó a Jesús. Por eso luego decimos, se entregaron 20,000 a Cristo. ¿Y dónde están? Porque decimos, bueno, 20,000 sería una bendición enorme, ¿no? Tenemos que alquilar aquí un local grandísimo. No hay ni siquiera en Coacalco locales tan grandes. ¿Dónde alquilamos? ¿Dónde están los 20,000? No, no están. Porque los que hacen la oración de fe es el primer paso, pero no siempre es firme, no siempre es real. Entonces hay que seguir buscando a esos que hicieron la oración de fe, visitarlo. Por eso pedimos su dirección. ¿Dónde vive usted? O un número telefónico, ¿dónde le puedo hablar? O un correo electrónico, ¿dónde le puedo escribir? Para que yo le siga invitando. Porque no siempre la persona ya está convertida realmente. Entonces hay que seguir insistiendo. Y Pablo fue a esas ciudades, muchos lugares donde estaban los discípulos. Dice allí que, bueno, Galacia, fíjese, la región de Galacia tenía tantas ciudades, era muy difícil. Hay una que se llama Tabio, así, la ciudad, Amasia, Ansira, Parcinas, Licaonia, Iconio, Listra, Derbe y Pisidia. Son 10 ciudades. Entonces, cuando Pablo decía visitó a los Gálatas, son muchas ciudades, hermano. ¿Y cuándo se tarda uno en visitar esas ciudades? Pues mucho tiempo. La Biblia no dice exactamente los meses y los tiempos, pero sí se dedica mucho tiempo a visitar a las iglesias. Entonces, es necesario que haya gente que va a visitar, que va a ver cómo están los creyentes. Perdón, ¿cuál es el propósito? Confirmando a los discípulos, ¿verdad? Entonces, es una labor constante, confirmando. No se dedicó un día a confirmar, sino todo el tiempo que estaba en esas ciudades, confirmaba y confirmaba a los hermanos cómo está, por qué ya no se reúne, qué necesita. Mire, le amamos, nos da mucho gusto que usted regrese a las cosas de Dios. Entonces, es muy importante confirmar. Ahora, a veces confirmamos con enseñanza, ¿no? No se confirma nada más con una visita, hay que dar enseñanza. Abra la Biblia y lea con ellos, estudie con ellos, es muy importante que ellos sepan más. Entonces, hay cosas que la gente necesita. Y ya cuando están más firmes en las cosas de Dios, decimos, ya se confirmó, ya está firme en las cosas de Dios. ¿Cuál es la meta? Hacer discípulos. Dice, discipulando o confirmando a todos los creyentes en todas esas ciudades. ¿Fue fácil? No fue fácil, pero fue muy importante. Entonces, hay gente que piensa que ya sabe algo, acaba de empezar en el Evangelio, que bueno, pero le falta mucho más. Aún los que tenemos años en el Evangelio, nos sigue faltando aprender, corregir, formar otras áreas de la vida, para que Dios nos bendiga con su obra en nuestro corazón. Entonces es importante ratificar y edificar a los hermanos. Entonces es una labor verdaderamente importante. Cuando usted predica o enseña, está haciendo una labor muy importante. No entretenemos a la gente, estamos formando su vida espiritual. ¿Recuerda usted que es ofensivo que le digamos a alguien que entretiene a los demás? Por favor, nunca le diga a las maestras y maestros de escuela dominical que entretenga a sus niños. Y él, ahí se los dejo para que los entretenga. No, hermano, se equivocó de iglesia. Aquí no entretenemos a nadie. Cada persona que le da una clase a un niño se prepara por horas y por semanas para darle una lección, aprender bien la palabra y que los niños aprendan la palabra. Igual los adolescentes y los jóvenes, tampoco es para que se entretengan, es para que se formen en la palabra de Dios. Y están en una etapa muy importante de su vida y hay que darles palabra, hay que contestarles algunas preguntas que hacen. Y aún los ancianos, los adultos tenemos muchas situaciones que aún necesitamos corregir. Entonces, a nadie se le entretiene con la predicación o la enseñanza. Lamentablemente, la predicación está muy devaluada. Hay mucha gente que lo ve como un requisito insalvable de la iglesia. Dicen, ay, tengo que estar ahí después de la predicación para saludar a los demás, ¿no? Dicen, no, aquí predican del evangelio eterno porque se tardan 1 hora predicando, ¿no? Entonces decimos, no es así. La predicación tiene la finalidad de que usted se informe y escuche y sepa. Ahora que incluso se graban y que hay medios de reproducirlas, escuche, porque no es para un momento nada más, es un tesoro. Una predicación o una enseñanza bien preparada
hay mucho tesoro que podemos sacar espiritual para formarnos nosotros y también para formar a otros. Entonces es muy importante que le demos el valor que tiene la labor del Señor al confirmar a los demás. Y la meta son ¿cuántos? Todos los discípulos. Dice, confirmando a todos los discípulos. O sea, Pablo no se dedicó a un grupito. No dijo nada más con los que me caen bien o los que yo los veo pues más destacados. A todos los discípulos. Usted, si va a servir al Señor, tiene que estar dispuesto a servir con todos los grupos, a todos los niveles, porque hay situaciones que a veces ya no nos gustan. Cuando tenemos años en el Evangelio, a veces ya no queremos evangelizar a los nuevos. Decimos, yo no le quiero decir lo nuevo, a mí se me hace muy, muy básico. Bueno, usted no lo necesita, pero él sí lo necesita. Y como recordamos que un siervo no se ministra así, sino que ministra a los demás. Entonces hay que recordar lo básico y hablarles a su nivel para que entiendan los que empiezan en las cosas de Dios. Y a veces es un reto, la gente que ya está preparada, porque nos lanzan preguntas muy difíciles. A veces tenemos que decir con toda honestidad, hermano, no sé, esa pregunta no la puedo contestar, pero voy a investigar, voy a apuntarla y cuando nos veamos le contesto la pregunta. Y hágalo, no nada más diga, ay, voy a contestarle cuando pueda. Allá en el milenio, no, contéstele, porque la persona tiene una pregunta y podemos hacerlo. Ahora, ¿esto qué nos lleva a nosotros como iglesia local? El hecho de estar confirmando a los demás. Un cristiano tiene compromisos. ¿Está de acuerdo con eso? Porque muchas personas llegan a la iglesia a ver qué les puede dar Dios. ¿Recuerda la gente que llega a la iglesia y dicen, ¿aquí es donde ayudan? Decimos, sí ayudamos, pero ¿a qué se refiere? Y ya siempre cada vez nos damos cuenta que es algo económico, ¿no? Y deme un dinero, deme esto, unas medicinas, a veces hasta con recetas falsas traen ahí. Traigo un niño enfermo. Hemos surtido más recetas que el ISSSTE, hermano, yo creo, porque nos llega cada enfermo cada semana y diario y hay necesidades, luego uno no sabe si es cierto o no. Pero la gente no se da cuenta que lo más importante no es la receta médica o la cita, es su salvación. Lo que más necesitan es a Cristo. Cuando alguien venga a la iglesia hay que recibirla y decirle que necesita de Cristo. Háblele de Cristo y seguramente algunos van a convertirse, no todos, pero algunos se van a convertir. Otra cosa que aprendemos aquí, el ministerio cuesta. ¿Te has dado cuenta cuánto cuesta el ministerio, hermano? Porque a Pablo, ¿cuánto le costaría viajar por esas ciudades? Dice la palabra que algunas iglesias lo apoyaron. Después en algunas cartas él dije, hubo iglesias que me apoyaron mucho y hubo otra que nunca me apoyó. Y hasta Pablo le pide perdón y dice, esta iglesia, perdóneme porque no les enseñé que me tenía que apoyar para el ministerio, porque él tenía que viajar en las ciudades, pero no era fácil. Y ya cuando era un anciano, que tampoco era fácil trabajar, o cuando estaba en la cárcel, requirió la ayuda económica de otros. Entonces, en la iglesia la salvación es gratuita, pero todos los servicios, los medios, las cosas que se dan, todo tiene un costo. Y eso hay que solventarlo nosotros. Hay un compromiso de apoyar a los misioneros. Por eso cuando decimos, bueno, de lo que nosotros ingresamos aquí en la iglesia local hay porcentajes. Nadie tiene un sueldo fijo, son porcentajes. Y hay un porcentaje para misioneros, primeramente, ¿no? A los hermanos que están predicando, donde ya dijimos, se les envía una ayuda cada mes de nuestras iglesias locales. Y si alguien más tiene otra necesidad de otra iglesia, eventualmente ayudamos a otras iglesias también. Hay cuestiones locales de gastos, hay dos pastores que estamos de tiempo completo, hay cosas administrativas, hay muchas cosas. Pero eso es para que haya una buena edificación. ¿Está usted contento aquí hoy en este salón? ¿Sabe cuánto ha costado este salón? No le puedo decir, pero ha costado. ¿Ah? Si quiere al bajar le digo, pero cuesta. ¿Y quién lo pagó? Pues nosotros, todos nosotros, ¿no? Porque dicen algunos, no, pues en una banquita en el suelo nos reunimos. Algunos ya no podemos andar en el suelo, hermano. Ya solamente cuando éramos chiquitos andábamos en el suelo, ¿no? Ahorita ya no podemos. Si me tiro al suelo, ya no me levanto. Entonces imagínense si nos reunimos en el suelo. Siéntese donde pueda, hermano. Usted tiene una silla muy bonita, ¿no? Una silla bonita que está ahí, todo está. Hay alguien que hace la limpieza muy bien, hay alguien que está haciendo aquí algunos acomodos. Todo eso tiene un costo, ¿verdad que sí? Aunque no es lujoso, pero es suficiente y mejor se puede hacer todavía, ¿no? Si usted tiene su casa bonita, la casa de Dios también puede estar bonita, porque es para todos nosotros. Entonces, un cristiano que se compromete tiene algunas cosas que darle al Señor. No siempre es dinero, no siempre es eso. Puede ser tiempo, puede ser talentos, pueden ser otras cosas que hacemos para que la iglesia funcione bien. Algo más que tenemos que hacer, hermano. ¿A quién está usted confirmando? ¿A quién está usted confirmando? ¿Usted está evangelizando a alguien? Mire, el modelo más bueno que hay es que si nos visita hoy alguien que usted lo conoce o sabe dónde vive, usted lo puede visitar. Algunos nos queda lejos o no sabemos ni llegar, pero usted que está cerca, durante la semana, entre su trabajo y las cosas que usted hace, puede ir a visitar a una persona. Es muy importante ir a visitar a las personas. Claro que los pastores nos toca hacerlo, ¿no? O la gente que está de tiempo completo en la iglesia nos toca, pero usted puede hacerlo. Vaya a confirmar. ¿Qué tal las células, no? Cuando veíamos la iglesia de Corea, 800,000 miembros, es la más grande del mundo, ¿no? Pero esa iglesia se fundó a través de células.
no es que el pastor predica muy bien o que la iglesia está muy bonita, no, es que cada persona en su casa invita a sus vecinos y esa persona se dedica a darles la palabra de Dios. ¿Usted lo podrá hacer o no? Créame que sí. Si usted cree que no puede, le decimos que sí puede, porque usted ya está en Cristo. Y si no tiene material, se lo damos. Pero el modelo es que todos estemos confirmando a alguien. Ahorita aquí es posible que estemos 100, 150 personas, 180 máximo. Pero si cada uno de los 180 edificamos a otros 180, ¿cuántos seríamos? Ándale. ¿Y esos 360? 720. 720, ok. Seríamos, así crecen las iglesias grandes, donde cada persona es responsable de un grupito. Y no digamos, no, pues es que el hermano cuando venga a predicar, o la hermana que me gusta mucho cómo canta, o el hermano que me gusta cómo enseña. Eso está bien aquí en la iglesia local. Pero tenemos que salir y confirmar a otras personas. Ahora sí, avise a los pastores, ¿no? No haga usted las cosas solo, avise y diga qué va a hacer o qué quiere hacer o qué podemos hacer. Pero es muy bueno que se pueda hacer una reunión así. Generalmente cuando la gente dice, hermano, ¿podemos hacer unas reuniones? Claro que sí. Nada más tengan cuidado, no sea mucho el tiempo, no, que nadie se sienta molesto por lo que usted enseña, pero siga adelante y todos podríamos confirmar a otras personas. Un creyente posiblemente un poco inmaduro dirá, yo necesito que alguien me enseñe. Yo vengo el domingo para que el hermano me predique, la hermana me dé una clase, para que la alabanza yo me sienta edificado. Eso está bien, pero un creyente maduro, un cristiano maduro, no viene a que lo edifiquen, edifica a otros. ¿A quién yo puedo edificar? Y hermano, hay que mirar con compasión al mundo. Nosotros tenemos muchas necesidades, pero en el mundo está lleno de gente que ni siquiera conoce a Cristo. Entonces, por lo menos háblele de Jesús. Dele un folleto, un disco o mándele un texto, haga lo que usted quiera. Pero hay mucha gente que tiene necesidad de Cristo. Confirmemos a la gente. Pablo fue un gran confirmador de discípulos, pero empezó siendo él confirmado. Y Dios mandó a un Ananías, ¿se acuerda? Y Ananías jamás aparece. Nunca sabemos qué pasó con Ananías, pero él fue el primer maestro del gran Pablo. ¿Qué tal si algunos de nosotros tenemos aquí un gran discípulo? La gran meta nuestra es esa, que mi discípulo sea mejor que yo, que gane más gente que yo, que se prepare más, que tenga más talentos y así la iglesia puede crecer. Pero si yo soy egoísta y digo, no, yo necesito y que a mí me den, yo no voy a la casa de nadie, yo no gasto mi dinero, hermano, ahí hay un problema. Pablo tuvo la generosidad de gastar su dinero y gastar su vida para que los demás conocieran de Jesús. Y ese es el modelo que todos tenemos que hacer en la iglesia. No es económico, el modelo es espiritual. Yo quiero confirmar a otros. Si algún día quiere que platiquemos cómo empezamos muchos a servir al Señor, así fue, en una pequeña celulita, con 2 o 5 personas, con muchos nervios, no sabemos ni qué decirles, ¿no? Que a veces el pastor en vez de decirnos qué decir, decía, dile lo que Dios te diga. Yo, pues Dios no me ha dicho nada, ¿qué le digo? ¿No? Y entonces, a veces hay que estudiar, hay que prepararnos, ¿no? Quizás la primera vez que tomamos un púlpito, ¿se imagina los nervios? Una rodilla chocaba contra la otra como maracas, hermano. Siente uno que tiembla por los nervios y qué voy a decir, y luego hay gente que tiene una cara así, uno no sabe si están pensando o están enojados. Dice uno, ay, este hermano, quién sabe qué está pensando, pero usted aprendió a servir. Así se aprende a predicar, así se aprende a enseñar, así se aprende a servir. En la iglesia local todos somos necesarios. Si usted no está sirviendo, nos resta fuerza como iglesia, porque todos tenemos que servir. Y hay ocasiones en que Dios nos cambia de ministerio, no siempre es lo que yo quiero, a veces es lo que a mí me gusta y a veces no. Hermano, por favor, ¿podría usted hacer esto? No estoy acostumbrado, pero voy a aprender a decir que sí. Hermano, ¿irá usted de evangelista a una campaña? ¿Cuál es la respuesta? Sí, no soy evangelista, pero si hay una necesidad, por la gracia de Dios, tengo que ir a hacer ese papel. Y no decir, ay, no, hermano, yo soy maestro, yo soy pastor, yo no me meto ahí en esos lugares. Hermano, si Jesús vino del cielo a la tierra, ya dijimos, ¿no? Nosotros, ¿qué se espera de nosotros? Vaya a confirmar a alguien. Cuando vea que alguien deja de asistir, visítelo. Claro que los pastores tenemos la bendición de hacerlo y nos va a hacer una enorme gracia de Dios hacerlo, pero usted puede hacerlo también, hermano, y no llegue a regañar, ¿no? ¿Por qué no ha venido a la iglesia, hermano? Pensamos que usted muerto. No diga eso. Cambie el estilo diabólico de hablar como dragón y hable como un cordero. Eso está en Apocalipsis, ¿verdad? Y dígale, hermano, lo extrañamos, lo amamos, nos hace falta su ministerio. Si viera que hasta su lugar se veía vacío allí, hasta yo me senté en su lugar. No. Algunos se molestan, si usted siente su lugar. Pero, hermano, qué bueno que está con nosotros. La iglesia local es el plan de Dios para formarnos. Aquí voy a aprender a predicar, a enseñar, hasta cantar o dar una clase, lo que sea. Aquí lo aprendo. Y entonces puedo enseñar a otros.
y de esa manera me hago útil para la obra de Dios. Voy a confirmar a otros. ¿Cuáles son las actividades de la iglesia para edificación? ¿Usted las puede nombrar? Oración, predicación, enseñanza, comunión, servicio. Hay muchas áreas, aunque parezca sencillita la obra de la iglesia, y ahí Dios está formando la obra en cada uno de nosotros. Son servicios que aprendemos. ¿Y qué tal? ¿Se acuerda usted de la primera vez que le tocó dirigir una oración? Algunos nos pusimos muy nerviosos, hermano. Ni la voz nos salía, decíamos, Señor, no nos salía la voz, ¿ya? Porque eran unos nervios ahí. ¿Cómo se le ocurre a este pastor ponerme a orar? Se le ocurrió a Dios, hermano, para que usted aprenda a orar, ¿no? O la primera vez que vimos una clase y veíamos al grupo y, ay, ¿qué clase les voy a dar a estos muchachos? No sé ni qué les voy a decir, me dan unos nervios. Y luego unos que lanzan unas preguntotas, ¿no? Y la preguntota, no me la sé. ¿Qué le digo? ¿Sabe que nuestros niños tienen el talento de desanimarnos? Ay, no me ve así. Le voy a decir por qué. Porque creen que ya se lo saben. Y cuando usted dice, les voy a dar esta lección, ¿qué dicen? Ya me la sé. Ya me la dio mi mamá. La leí en la Biblia para niños. Y eso es bien desalentador, hermano. Cuando diga a un niño eso, ámelo, ámelo, ámelo. Y dígale, bueno, compártenos lo que tú sabes. Pero lo que no sabes, lo vamos a aprender entre todos, ¿no? Y de esa manera, él, a lo mejor sí se lo sabe, a veces no. Luego se lo saben, vale. Luego se saben las cosas medias mal, igual que los adultos. Y confundimos las cosas, ¿no? Y dicen, bueno, vamos a ver, qué bueno que te lo sepas, pero no se sienta desafiado. A veces los jóvenes no se animan mucho a las cosas y usted se desanima. No se desanime, ámelos y siga adelante, ¿no? Los adultos también son complicados, aún hasta los ancianos, hermano. Pero en la obra de Dios, no se desanime, siga adelante. Hay que seguir edificando, hay que seguirlo haciendo. Todos hemos tropezado. Los grandes maestros y predicadores que hoy podríamos contemplar, cualquiera de nosotros, se han equivocado. De hecho, se siguen equivocando, ¿no? Y aprendieron. Le dice, ay, esta persona se sabe tanto, pero la primera vez que dio clase, confundió todo. Confundió Génesis con Apocalipsis, imagínense nada más, ¿no? Entonces, hay algunos que tenemos ese talento de equivocarnos cada rato y aprendemos, ¿no? Y hay un orden en el apostolado. El apóstol tiene que regresar a su iglesia local. Noticia para los que están allí con el movimiento apostólico, no son mandamases, no son inapelables, son gente que va a otra ciudad y cuando regresa a su iglesia están bajo la misma autoridad. Es un gran apóstol, pero aquí es un maestro más, es un predicador más, es un hermano más. Le amamos, pero no es alguien así superlativo para que le rindamos pleitesía. Los apóstoles son siervos, ¿no? Imagínense a Pablo. Pablo empezó un poco soberbio, pero con el trato de Dios y con los años se hizo mucho más humilde. Y aprendió a valorar a los demás. Y aprendió muchas cosas que nosotros tenemos que aprender. Y hermano querido, ame a su iglesia local. Hemos citado ya, si en la iglesia local hay problemas, cámbiese de iglesia. No es que usted esté en una iglesia a la que tenga que soportar, pero enseguida busque otras, visite otras. De hecho, puede visitar varias iglesias antes de escoger una en la que se va a reunir. Pero recuerde que ninguna es igual que otra, porque luego la gente aquí dice, hermano, yo quisiera que esta iglesia fuera como la mía. Decimos, no podemos, nos gustaría mucho ser, pero aquí es diferente. Y sin embargo, hay cosas en las que estamos mejor, hay cosas en las que estamos peor, pero seguimos siendo una iglesia local. Entonces hay que seguir sirviendo al Señor, seguir preparándonos y estar en la obra. Y visite a la gente, confírmela, porque todos necesitamos alguien que nos visite. No diga alguien que pues ya no está en la congregación, pues ya que no venga. No, hermano, visítele y ámele, ¿no? Con toda humildad, con toda paciencia. Y si todos confirmamos a los que no han venido, habrá una grande bendición. En alguna ocasión, y con esto terminamos, hicimos una lista de la gente que ya no viene a la iglesia local. ¿Sabe cuántos son? Son muchísimos. Son más que los que nos reunimos aquí hoy. ¿Y qué pasó? Algunos que van a otra iglesia, está bien. El modelo de Dios es irse a otra iglesia, está bien. Pero los que ya no van a ningún lado, nos duele el corazón. ¿Por qué dejó de venir? ¿Por qué este joven se desanimó? Y ahí los jóvenes tienen que reunirse para animar a ese joven. O esta mujer o este hombre, los hombres y las mujeres de la iglesia, hay que reunirnos para decirle, hermano, no queremos que deje de venir. Todos tenemos problemas, todos nos hemos equivocado. Pero aquí todos son bienvenidos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Todos son bienvenidos. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Y los que queremos servirle, recordemos que hay dos aspectos: comunión y confirmación. Son dos prioridades. Si usted quiere tener comunión con los demás, vamos a orar.
para que amemos a todos y los recibamos y estemos contentos de verlos y le digamos, me da mucho gusto estar con usted, me da mucho gusto que esté con nosotros hoy, bienvenido. Y quitemos aquellas palabras que hacemos sentir mal a los demás, no haga sentir mal a nadie. Y finalmente también la confirmación, vaya a predicar, vaya a enseñar, vaya a visitar a alguien para edificarlo, para que regrese a las cosas de Dios. ¿Podemos orar? Oramos. Señor, te damos gracias en esta hora por tus bendiciones. Gracias porque tú eres bueno y grande, porque la iglesia es el plan tuyo, Señor. No es un plan que los hombres inventamos. Tu iglesia es el corazón de tu obra. Aunque en los evangelios tú hablaste del reino muchas veces, evangelizaste, hiciste milagros, estableciste todo eso para que en 3 años y medio hubiera 12 hombres que empezaron la iglesia. Hombres que eran imperfectos como nosotros, Señor, impulsivos, inconstantes, desleales a veces, pero entre ellos 11 sí permanecieron en la obra y solamente uno se perdió porque estaba con un corazón cerrado. Pero nosotros hoy no queremos tener un corazón cerrado, queremos tener un corazón abierto, Señor. Nos hemos equivocado y tenemos que corregir. Hemos empezado la obra y hay que continuar. Hay muchas cosas que hacer en la iglesia, tenemos que ser corregidos. Si alguien le dice a Dios que le corrija, va a usar su palabra para corregirle. Y si hoy nos has corregido en algo, Señor, será una bendición si cada uno de nosotros hoy tenemos algo que vamos a mejorar, pero también que nos edifique, Señor, porque a veces estamos caídos, a veces nos sentimos débiles. Edifícanos, Señor, tu palabra es para edificar, exhortar y consolar. Que todo esto se cumpla en nosotros, Señor, que también hoy algunos en la exhortación podamos mejorar con el amor tuyo, aquellas cosas que hemos dejado crecer, aquellas cosas que hemos dejado de hacer incluso también, y que podamos ser edificados para tu gloria, Señor, y consolación para que si hay hoy alguien se sentía desanimado, se anime. Vamos a seguir adelante, no somos perfectos, la iglesia no es perfecta, pero es la novia de Cristo y es el plan de Dios que aquí sigamos para poder tener comunión, que aprendamos a amar a los demás, a hacerlos sentir bienvenidos, que nunca hagamos sentir a alguien mal, porque es parte de la novia de Cristo, es parte de la iglesia y tú tratas a tu novia bien. Nosotros también tenemos que tratarla bien, con comunión. Tenemos que tratarla bien con nuestro saludo, con nuestro perdón, a veces con el pasar por alto algunas cosas, pero de esa manera la iglesia se sigue formando. Gracias por esta preciosa iglesia, Señor, porque por tu misericordia hoy estamos todos aquí. Si alguien nos visita, que sepa que tú le amas y que tienes un plan para él. Y si ya estamos en Cristo, nos afirmemos y empecemos a servir para confirmar a otros, como dice esta palabra, porque es muy importante que yo pueda ayudar a otros que apenas están empezando. A lo mejor viven cerca de mi casa o sé por dónde están. Yo pueda visitarle y decirle, hermano, siga adelante, que nunca dejemos en nuestro corazón de amar a los demás y decirles, vamos a estar juntos, hay luchas, son difíciles, pero con el Señor venceremos. Si nos unimos y si nos amamos y si sabemos que nos amamos, podemos seguir adelante. Te damos las gracias por todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, terminamos.